Como les decíamos en titulares, se espera que a media tarde se conozca oficialmente el resultado de la autopsia practicada en los cadáveres de las 3 niñas encontradas ayer en las proximidades de la presa de Tous. Los familiares han identificado ya los cuerpos y son los de las niñas desaparecidas en Alcácer. Las fuerzas de seguridad han comenzado los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron las niñas. En estos momentos no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible asesinato en el que en todo caso pueden haber intervenido varias personas. En el día de hoy se cumplen 32 años de aquel fatídico 27 de enero de 1993, un día que marcaba un antes y un después en la historia de España. No existe olvido ni perdón para tanto dolor y sufrimiento causados. Seguimos sin saber con absoluta certeza quién o quiénes los perpetraron, los crímenes de Alcácer. Continuamos sin tener respuestas certeras a cuestiones como dónde, cómo, cuándo, para qué. Sin embargo, aún se conserva un hálito esperanzador de que algún inesperado día alguien nos sorprenda con la verdad de los hechos reales. Amir, Antonio y Desiree, bellas criaturas que por su juventud y amor solamente pueden ser ángeles allí donde estén. Son muchas las personas que hablan aún de este caso más de 32 años después. 3 niñas inocentes, 3 familias totalmente destrozadas y nadie olvida. Sea para quien sea ese castigo en la tierra, porque el Señor ya no los va a perdonar. Y es que para toda España y también otras personas que siguen el caso desde América siempre estarán en nuestro recuerdo. A la hora que estamos grabando este nuevo vídeo sobre el caso Alcácer, obviamente hoy era un día muy especial, el día 27 de enero, ese día en el cual donde unos colmeneros llegaron a esa zona, el barranco de la Romana, donde encontraron una mano saliente, una mano que finalmente se dijo que era de una de las 3 niñas de Alcácer, desaparecidas hace muchos meses atrás, el 13 de noviembre de 1992, y hoy cuando se cumplían estos 32 años del hallazgo de los cuerpos de las adolescentes, mucha gente decía que el crimen estaba totalmente sin resolver y que había muchas sospechas fundadas de la implicación en él de altas personalidades del Estado español. Algunos se preguntan y dicen que el caso sí que está cerrado, pero realmente hay que decir que el caso sigue abierto hasta el año 2029 como mínimo, que la investigación judicial continúa abierta para hallar evidencias genéticas de la participación o no de Antonio Anglés, antes de que se extinga esa responsabilidad penal en el año 2029, como os digo, así que quedan 4 años para que se extinga esa responsabilidad para Anglés, uno de los supuestos criminales que acabó con las niñas de Alcácer. Aún así, en este vídeo vamos a volver a recordar un poco del caso, metiéndonos en los primeros artículos y haciendo una cronología entre los días 15 y 21 de noviembre de 1992, los primeros 7 días de información del caso de Alcácer. El 15 de noviembre declararía ante la Guardia Civil Óscar Jiménez García. En las provincias salía una noticia de que habían desaparecido de forma misteriosa 3 adolescentes, ese municipio que vivía unos momentos de angustia por la desaparición de 3 niñas de 14 años. Un hecho ocurrido el viernes en una gasolinera situada a la entrada de Picassent. Eran más de 100 personas, voluntarios, policía local y Guardia Civil, que habían iniciado las labores de rastreo por los términos municipales de Alcácer y Picassent. Las 3 jóvenes estudiantes de octavo de EGB y BUP salieron de la casa en la tarde del viernes con la intención de acudir a la discoteca Color. Algunas informaciones apuntaban a que las 3 muchachas, al no disponer de un vehículo para llegar a la sala de recreo, podrían haber realizado autostop. Y los últimos vecinos de Alcácer que vieron a Desiree Hernández Folch, Miriam García Iborra y Antonia Gómez aseguraban que se encontraban a las 8:15 de la tarde en una estación de servicio situada en el término municipal de Picassent. En esa citada discoteca se celebraba esa tarde una fiesta del Instituto de Picassent y este era el lugar donde se dirigían las 3 jóvenes. Fuentes bien informadas confirmaban a los diarios que ninguna de las 3 adolescentes estuvo en la discoteca, ya que nunca habían entrado en un centro de recreo similar. El tema de la estación de servicio situada en Picassent es bastante llamativo, el cómo podrían saber eso en los primeros días de información y artículos del caso, cuando realmente Hervás, el testigo clave, no declara ante la Guardia Civil hasta el 19 de noviembre, siendo este artículo que estamos comentando del día 15.
Familiares de Desiree manifestaron también a las provincias en ese año 1992 que en un principio no iban a dejar ir a sus hijas a la discoteca por su corta edad, pero luego se juntaron las tres amigas y decidieron ir un rato en la tarde del viernes a aquella disco. A las 8:30 los padres de Desiree se alarmaron al no llegar su hija a cenar, cuando a esa hora era costumbre hacerlo, y el padre, que estaba delicado desde hace años, decidía acudir al ayuntamiento para denunciar la ausencia de su hija, en medio de un gran nerviosismo familiar. De manera paralela, debido a la gravedad del caso, la policía dispuso de brigadas para rastrear la zona de Monte y también chalets de Picassent, y asimismo la policía local de Alcácer y los propios vecinos repartían entre el vecindario fotocopias de los rostros de las tres adolescentes. Y a las últimas horas de ese día, un rumor apuntaba que las tres menores podrían haber pernoctado en un chalet de la organización Morredondo de Picassent, circunstancia que había sido desmentida rápidamente. Era un divendres com qualsevol altre. Míriam havia eixit de casa per a replegar les seues amigues Toñi, Desiree i Esther, encara que aquesta última estava malalta i no les va poder acompanyar. Havíem dubtat fins al final si anar a la festa que els alumnes de l'Institut de Catarroja havien organitzat a la discoteca Color de Picassent, situada només a 2 quilòmetres d'Alcàsser. Míriam arribà fins i tot a cridar per telèfon a sa casa per tal que son pare les portara en cotxe a la discoteca. Però el pare de Míriam estava al llit y la mare els va advertir que potser ja era massa tard per anar-se a un altre poble. En otro artículo de Levante también se decía que las menores se dirigían por primera vez a una discoteca situada en esa zona, en la zona de la carretera entre Alcácer y Picassent. Eran 20 equipos de rescate coordinados por la Guardia Civil que rastreaban anoche toda la zona comprendida en un radio de 50 kilómetros. Parecía que sí, que era la primera vez que iban a esa zona. Esas tres adolescentes, según lo que se decía, que caminaban ese viernes por la tarde hasta la discoteca Color. Un portavoz del Ayuntamiento de Alcácer, de la localidad natal de las menores, descartaba totalmente que se hubiesen ido por su voluntad propia. Los portavoces de las respectivas familias aseguraban que no llevaban ninguna documentación personal, que las chicas se dirigían a esa discoteca por primera vez en su vida, iban a asistir a esa fiesta organizada por sus compañeros de clase y, según el portavoz del Ayuntamiento de Alcácer en ese año, ni siquiera tenían previsto entrar a aquel local, porque entre otras cosas no llevaban dinero. Querían quedarse en la puerta para ver el ambiente y dar una vuelta. Poco después de las 7 de la tarde, diciendo así este periódico, que habían llamado al padre de una de ellas para ver si las podía llevar en coche a la fiesta, pero no le localizaron en casa. Según las mismas fuentes, decidieron irse a pie. Era algo muy frecuente entre los jóvenes del pueblo, y añadían porque había solo 1,5 kilómetros de distancia. La versión definitiva es cierto que fijaría la hora de esta llamada a las 8 de la tarde. El 16 de noviembre de 1992, el Levante publicaba: más de 300 vecinos de Alcácer colaboran en la búsqueda de las tres niñas desaparecidas. Había una información facilitada por los ciudadanos hasta aquel momento que era contradictoria. El único testimonio válido seguía siendo el de un amigo de las menores que la había visto en una gasolinera de Picassent. Aquí nos referimos a Cano Yácer. Preguntamos, ¿cómo sabían esto? Tampoco había declarado, hasta el 20 de noviembre, Cano Yácer no declaró ante la Guardia Civil, 4 días después de lo que sería este artículo. Y es que los equipos de rescate rastreaban el sábado por la noche toda la zona comprendida entre Sagunto y Gandía, y también desde Buñol y Xàtiva hasta el mar. Recorrían, según las fuentes municipales, el 95% de las poblaciones de la provincia de Valencia. Eran 2 días de muchísima angustia, y así lo publicaban los medios escritos. La teniente de alcalde Carmen Gómez justificaba la preocupación generalizada en una localidad de 7.000 habitantes con 2 argumentos fundamentales. En primer lugar, porque los compañeros de instituto de las niñas se habían quedado esperándolas en la puerta de la discoteca donde se estaba celebrando aquella fiesta. Y en segundo lugar, porque la amiga íntima de una de ellas, que no pudo ir a la discoteca, que se encontraba enferma y no se sabía absolutamente nada de ella. Es llamativo que a los poquitos días de que se conozca la desaparición de las niñas, aquí ya sabían el tema de Esther, que esta chica estaba enferma, etc. Cosa que sabemos que Esther tampoco declara hasta el 20 de noviembre en las comandancias.
En esos días, el lunes 16 de noviembre del 92, también se daba a conocer la noticia de que varios miembros de Protección Civil perdían la vida mientras buscaban a las menores de Alcácer, y es que habrían sufrido un accidente mientras buscaban a las 3 jóvenes desaparecidas aquel viernes. Habían ofrecido voluntariamente para iniciar el rastreo y sobre las 4:30 de la tarde los habían encontrado en la puerta del ayuntamiento de la población, listos para aquella marcha. Lo que pasa es que un vehículo todoterreno los arrollaba. Ambos conducían motos con las que se había metido por barrancos y lugares inaccesibles buscando a las 3 adolescentes. Se hablaba mucho de videntes también en algunos de los diarios de la época. De hecho, decían que una de las videntes las había localizado en un chalet pequeño, cuadrado, en el que había una mesa con una vela casi consumida y las peladuras de 3 mandarinas. La búsqueda de este chalet daba resultado positivo. Se había encontrado las peladuras de mandarina todavía frescas, pero no a las niñas. 2 de los adolescentes escribían un diario. Se decía también que 2 de las adolescentes estaban escribiendo un diario, pero que sus familias no los habían encontrado. No obstante, la correspondencia y los poemas que la tercera escribía sí se habían hallado y en esos momentos se encontraban en poder de los efectivos de la Guardia Civil. Tras 2 días todo había sido en vano. Parece que no había pistas fiables sobre el paradero de las 3 jóvenes. Habían recibido muchísimas llamadas asegurando que las habían visto en Valencia, en la plaza de Cánovas, en la plaza Xúquer, también las habían visto en Paiporta y en otras localidades, pero que todo había sido inútil. Pero es verdad que lo que se decía es que algo grave había ocurrido con ellas. Desiree y Miriam García, de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, habían sido vistas por última vez en la tarde del viernes en una gasolinera de la localidad vecina de Picassent, donde pensaban acudir a una fiesta estudiantil a una discoteca muy próxima. Según José Manuel Alcaina, se desconocía si las menores habían hecho autostop en aquella gasolinera, pero lo llamativo aquí es que otra vez se vuelve a decir el mismo dato y hay que recordar que Herbás declara el 19 de noviembre y Cano Yácer el día 20. ¿Cómo podrían saber toda esta información tan clave para lo que luego sabemos del caso de Alcácer 4 días antes de esas declaraciones? La noticia produjo un despliegue informativo sin precedentes. Las calles de Alcácer se inundaron de periodistas y radio y televisión emitieron en directo desde la Plaza del Pueblo. Las pistas conducen a 2 nombres, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Ricard fue detenido enseguida y hoy permanece en una prisión valenciana. Aún no ha sido juzgado porque el sumario que se instruye por el asesinato de las 3 adolescentes permanece abierto. Ricard ha complicado su cierre dando distintas versiones de lo sucedido. La suerte que ha corrido Antonio Anglés es un misterio. Al día siguiente de aparecer los cuerpos de las niñas, la Guardia Civil se presenta en casa de los Anglés, un destartalado piso del pueblo valenciano de Catarroja. Pero Antonio huye por segundos saltando por esta ventana a un vacío de 10 metros y se escabulle por los tejados. El martes 17 de noviembre de 1992 tenemos artículo de Levante sobre Esther Díez, la amiga íntima de las 3 niñas de Alcácer desaparecidas el pasado viernes, que aseguraba que era totalmente imposible que se hubiesen fugado de casa porque hubieran contado con ella o que por lo menos la hubiesen avisado. Así, agentes de la Guardia Civil y de la policía, en colaboración con voluntarios, trabajaban muchísimo para encontrar algún rastro de las niñas. Decían que Esther era la última persona que había visto a las niñas antes de que salieran de Alcácer, en dirección a aquella discoteca. Incluso tenía previsto ir con ellas, pero tuvo que quedarse en la cama porque estaba resfriada, y las adolescentes pasaron a visitarla poco después de las 5 de la tarde del pasado viernes. Esther se declara amiga íntima de Desiree y asegura que conoce de toda la vida a Miriam y Antonia Gómez. Afirma respecto a su desaparición que era totalmente imposible que se hubiesen fugado de casa por su voluntad propia. Esther recuerda que minutos antes de que las niñas salieran de su casa con la intención de hacer autostop, su madre les advirtió que algún día les ocurriría algo muy grave y reconoce que ella misma le replicó que habían ido muchas veces y que nunca había pasado nada. Decía también que no estaban muy entusiasmadas con la idea de ir a aquella discoteca y que fue allí mismo donde se les ocurrió acercarse a la puerta para ver a los compañeros de instituto. Miriam, y según su versión, era la más responsable de las 3, hasta tal punto que era así que cuando tenía que llegar media hora tarde a su casa porque se quedaba a cenar con ella o algo, llamaba por teléfono para avisar.
Esther, que ya había prestado declaración ante la Guardia Civil, aseguraba por último que ya no sabía qué pensar de la desaparición. Lo raro es que en estos artículos parece que se equivocan de instituto, que no eran compañeras de esta chica. Miriam concretamente iba al instituto La Florida en Catarroja. Y también hay que decir que Esther prestaba declaración ante la Guardia Civil el 20 de noviembre de 1992 de manera oficial, pero luego nos preguntamos si es que prestó más de una declaración y que no consta en el sumario antes de ese 20 de noviembre, porque aquí estamos viendo que hay pues muchas informaciones en estos artículos y diciendo que había prestado ya declaración según su propio testimonio, cuando de manera oficial no es así. El jueves 19 de noviembre de 1992 tenemos artículo de Levante donde la Guardia Civil había comprobado más de 100 llamadas sobre las 3 niñas desaparecidas. Y también ese mismo día declararían ante la Guardia Civil Francisco José Hervás Martínez a las 12:50 y su novia María Luz López García a la 1:10 de la tarde. Y es que la Guardia Civil había comprobado más de 100 llamadas sobre las 3 adolescentes desaparecidas, ciudadanos que aseguraban haberlos visto en diferentes lugares de España, pero la información en esos momentos no había servido para localizarlas. Los responsables de la investigación, que continuaban barajando la fuga voluntaria como incluso la primera hipótesis en esos trabajos. Es llamativo que estuviesen barajando algo, teóricamente no sabían lo que había ocurrido en ningún momento en esos primeros días, y es que el primer día tenían que haber tomado declaración a todos los parientes y amigos de las niñas, a sus profesores, al personal de la gasolinera, de Color, ZAS y otros lugares frecuentados por ellas para establecer esa hipótesis de trabajo. Y es que la noticia es del día 19 que estamos viendo, que es cuando declaran Hervás y Mariluz. Y no sería hasta el día 20 que declararían Cano Llàcer, Soria Chabeli y Esther Díez, mientras que la señora Badal lo haría el día 21. Un día después, como os digo, ese 20 de noviembre del 92, tenemos la declaración ante la Guardia Civil de Francisco José Antonio Cano Llàcer y Francisco Antonio Soria Chabeli y también obviamente Esther Díez. A las 7:02, a las 7:30 y a las 8:30 de la tarde. Y también se dice que una de las 3 niñas tenía casi 40.000 pesetas y que no se las había llevado. Cosa que, por el momento, la investigación policial restaba credibilidad a aquellas hipótesis que hablaban de fuga voluntaria. Que fuentes muy próximas al caso manifestaban al Levante que, de cualquier manera, lo que había quedado claro después de innumerables gestiones es que las chicas no tenían la intención preconcebida de abandonar sus domicilios. Todo eso cuando salieron de Alcácer en dirección a aquella discoteca. Es cierto que en el día que declararían Cano Llàcer, Soria Chabeli, etc., es verdad que un día después salía otra posible pista en Valencia diciendo que 2 jóvenes estaban asegurando en el Levante haber visto la noche del jueves a las 3 chicas desaparecidas de Alcácer en un pub de la Plaza Xúquer en Valencia. Según el relato, las chicas, que iban solas y no parecían preocupadas, habían abandonado el local poco después de que los jóvenes le preguntaran si eran ellas las jóvenes que buscaba la policía. Juan Antonio Sáez y Miguel Ángel Carvajal llegaban al pub a las 2 de la madrugada. Miguel Ángel reconocía a las chicas porque había visto sus fotos en el periódico de la mañana diciendo seguro que eran ellas, sobre todo 2. Y según Miguel Ángel decía, se notaba que era la primera vez que iban a ese local, porque miraban todo extrañadas, y estaban un poco paradas y no hablaban con nadie. De todas formas se las veía tranquilas, incluso una de ellas bailaba. Estos 2 jóvenes se acercaban a las 3 chicas y le preguntaron si eran ellas las que buscaba la policía. Una de ellas se rió, pero con una risa falsa, como si quisieran disimular. Luego le preguntó a las otras si se iban, y abandonaron el local al poco tiempo. Según decían estos testigos, iban arregladas y no parecían preocupadas. Una llevaba una camisa blanca y las otras 2 llevaban cazadoras acolchadas, diciendo, cuando nosotros llegamos parecía que ya llevaban un rato allí. Después de ver a las chicas, los jóvenes parece que volvieron a comprobar en el periódico aquellas fotos, y según su versión, no había duda, eran las 3 chicas de Alcácer. Ese mismo día, el 21 de noviembre del 92, se hablaba de la posibilidad de que las chicas hubiesen sido raptadas para ser explotadas sexualmente y sin embargo estaban considerando por los responsables de la operación como muy remota, porque según las opiniones de los expertos en aquel momento era muy difícil que se llevasen a 3 personas a la vez y que en estos casos solía mediar el consentimiento de la víctima, aunque fuese mediatizado por algún tipo de sustancia.
Y así llegamos un poco al final de estos primeros 7 días de información del caso Alcácer entre las provincias, el diario El Mercantil Valenciano y otros medios de Valencia que estaban comentando cosas del caso. Para algunos, y viendo toda esta cronología, unos se preguntan si era el pueblo el que desde el primer momento le había contado la versión oficial a la prensa, o si fue la prensa la que ideó la versión oficial, o si alguien filtró a la prensa la versión oficial del caso Alcácer. Nos vamos al miércoles 25 de noviembre del 92, 12º día tras la desaparición de las 3 niñas de Alcácer, y ahí la prensa revela la declaración de Hervás del día 19. El padre de Miriam, Fernando García, que actuaba como portavoz de las familias afectadas, se declaraba atormentado, porque la posibilidad del rapto implicaba que podían estar pasándolo muy mal, y que cada minuto de sufrimiento dejaría marcadas para toda la vida a unas crías que, añadía, y eso era algo que le corroía por dentro. Decía que había una hipótesis que habían barajado con mayor fuerza, porque ya habían pasado demasiados días fuera de casa como para seguir pensando que se habían fugado voluntariamente. Fernando García advertía en ese sentido que iban a demostrar a esa gentuza que no era tan fácil hacer desaparecer a 3 ciudadanas y que se iban a encargar de hacer todo lo posible para que pagasen por lo hecho, y que ojalá sirviese todo esto para terminar con estas atrocidades. Para las familias de las niñas de Alcácer, el olvido es imposible, por más que se esfuercen en continuar con su vida normal, como hacen los padres de Miriam. Hay días que te crees que te ha pasado esto y otros días pues que no te lo crees. Y días que te mentalizas que me ha pasado y tengo que asumirlo y tengo que seguir adelante, y otros días pues no lo asumes. Y he tratado pues de hacer cosas para poder salir adelante por mis hijos, más que nada, y llevarlo. Matilde ha empezado otra vez a estudiar buscando una distracción en los libros y en las clases. Estoy luchando por seguir adelante, estoy luchando por salir, aunque cuesta mucho de salir, pero estoy luchando mucho. Y porque me quedan 2 hijos. Y porque espero que si antes de morirme, pues que se haga justicia. Y que ya que la ha perdido a ella, pues que lo ha hecho, que lo pague. Que lo pague. Y me queda la esperanza de que quede algo, de que haya algo y algún día encontrarme con ella. Eso es lo que me hace seguir adelante. Fernando García ha vuelto hace poco a su trabajo tras haber dedicado todo su tiempo durante más de 2 años a una campaña de recogida de firmas para conseguir que los violadores cumplan íntegras las penas que les imponen. La falta de mi hija aún no la tengo asumida, realmente no la tengo asumida. Hay noches que sueño con ella, sueño que la abrazo, sueño que ha sido todo un sueño, algo que realmente no ha pasado. Y cada día que me levanto pues siento que tengo la necesidad de hacer algo, ¿no? Porque contar qué se siente es muy difícil, porque el sentirlo es tan sumamente diferente que duele el no hacer nada para que otros padres no pasen por donde yo pasé. Francisco José Hervás y su novia María Luz López recogieron casualmente a las niñas el pasado día 13, poco después de las 8 de la tarde, en la avenida Ricardo Hernández. Iban a dejar su coche en un taller de Picassent porque perdía combustible y se las encontraría sentadas frente a un semáforo situado en la circunvalación de esa localidad. Fueron las últimas personas que hablaron con ellas. Su testimonio es, 13 días después, el único válido para los encargados de la investigación. Ninguna llamada telefónica recibida posteriormente podría confirmarlo. Y es que José Hervás aseguraba que cuando detuvo su vehículo, Miriam García se acercó hasta la ventanilla y le pidió si le podía llevar hasta la discoteca, diciendo no estaban haciendo dedo, asegura, posiblemente para asegurarse de que no les cogía nadie sospechoso. Este testigo, que no se dio cuenta de que eran las niñas desaparecidas hasta que se lo dijo a su compañera días después, recordaba también que no llevaban ninguna bolsa de viaje y sostenía que tampoco tenían intención de fugarse. Decía, cuando llegamos al pueblo me dijeron si les podía llevar a la discoteca, pero yo no podía porque el coche me perdía muchísimo gasóleo.
Es que Hervás, que parece que solía recoger frecuentemente a autoestopistas porque también hacía dedo cuando era más joven, según lo que decía él, y añadía que las niñas estaban muy contentas a la vez que un poco nerviosas porque iban a la discoteca y llegaban un poco tarde, y que durante los pocos minutos que duró el trayecto se rieron varias veces y hablaron entre ellas en un tono distendido. El 26 de noviembre del 92, la prensa también revela la declaración de María Dolores Badal Soria, la mujer que vio a las chicas en Picassent y dice que la recogieron 4 hombres. La Guardia Civil efectuaba una reconstrucción de los hechos con esta mujer, que denunciaba haber visto a las 3 niñas desde su vivienda en Picassent, el mismo día en el que desaparecieron, y había manifestado al Levante Mercantil Valenciano que las menores hacían autostop en la calle Padre Guaita de esa localidad sobre las 8 de la tarde y que fueron recogidas por un turismo en el que viajaban 4 hombres. Es curioso porque en la mayoría de artículos de la época, en los primeros días de la desaparición, no se para de hablar de Madrid, que había una hipótesis muy grande, según las fuentes policiales que se estaban consultando, y que estas teorías indicaban que efectivamente las 3 chicas de Alcácer habían estado en Madrid, y así lo repetían una y otra vez. De todos los testimonios se tomó como pista más fiable el de un matrimonio valenciano que dijo haberlas visto el sábado día 14 en la estación de Atocha en Madrid, y que las fuerzas de seguridad se habían movilizado y habían intensificado la búsqueda, sobre todo después de que un vecino madrileño avisase a la Guardia Civil de haberlas encontrado en un bar de la calle Clara del Rey. Hervás dice que iban en un Seat Ronda dorado y que se salía el gasoil, que tardaron un par de minutos en llegar a Picassent y que tras dejar el coche en el taller de la Ford, los empleados los acercaron a Alcácer. Su pareja, María Luz, dice que iban en un Ford Orion blanco de 4 puertas y que se salía la gasolina, que tardaron entre 5 y 10 minutos en llegar a Picassent y que no fueron los del taller los que los acercaron a Alcácer, sino que serían amigos de su novio. Aquí empiezan las contradicciones. Hervás parece que no conocía a las niñas, solo de vista, pero ¿conocía a la familia de Miriam? ¿A qué se refería con eso? Y Mariluz dice que llevó a su novio el lunes al instituto. ¿Qué instituto? ¿El de la Florida de Catarroja al que iba Miriam? ¿Algún instituto de Picassent, por ejemplo, el que había organizado la fiesta de Color? ¿Para qué tenía que ir Hervás? En el sumario no consta que el vehículo de Hervás tuviera un poro en el depósito de gasoil. ¿Por qué no lo declaró en el 92 y lo menciona en el juicio de 1997? ¿Por qué su novia no menciona en el sumario que el vehículo estuviese averiado? ¿No resultan sospechosas esas discrepancias? Cuando era el único dato que podía justificar por qué dejaron a las niñas en la gasolinera Mari a la entrada de Picassent en lugar de llevarlas hasta Color. Y es que hay muchas preguntas que nos podemos hacer sobre las declaraciones de estos 2 testigos. ¿Por qué no se comprobó si Hervás llevó realmente el coche al taller de la Ford cerca de las 8:30 de aquel viernes 13 de noviembre? ¿Por qué se lleva un Seat a un taller de la Ford? ¿Por qué no se le pidió a Mariluz que aclarara a qué instituto se refería a ella? ¿A qué tenía que ir Hervás allí, de 21 años de edad, a aquel instituto? ¿Qué estuvo haciendo Hervás aquel viernes 13 de noviembre entre las 7 y las 8 de la tarde? ¿Por qué no se aclararon las contradicciones entre las declaraciones de Hervás y su pareja? ¿Iban en un Ford Orion o realmente era un Seat Ronda? ¿Tardaron 2 minutos, 5 o 10? ¿Los acercaron del taller a Alcácer o unos amigos de Hervás fueron quienes los acercaron? ¿En qué vehículo? ¿Por qué no se localizó a quienes los llevaron de vuelta a Alcácer para tomarles declaración? ¿O quizás sí se aclararon las contradicciones y a alguien se les pasó a hacerlo constar en un sumario? ¿Qué es eso de que Hervás se enteró de la desaparición de las niñas por la prensa? Si realmente en el pueblo no se hablaba de otra cosa. Si a la 1 de la madrugada del día en el que desaparecieron estaba en la puerta del ayuntamiento llena de vecinos para iniciar su búsqueda. ¿Y es verdad eso que dicen de que Hervás y su novia, que estaban prometidos, rompieron poco después? Es que algunos investigadores particulares del caso decían que Hervás y su pareja pensaban casarse al año siguiente, y a partir del suceso de Alcácer se produjo una crisis en la pareja. La relación se deterioraba tanto y en tan poco tiempo, y ella decidía romper el compromiso y dejarle. Ni siquiera habían quedado como amigos. La ruptura fue total y definitiva. Hervás era propietario de un vetusto Ford Orion blanco. El taller Ford de Picassent cerraba a día de hoy puntualmente a las 8 de la tarde y que no se recordaba que anteriormente cerrase más tarde. Ese Seat Ronda de color dorado 1.7D, matriculado en abril del 83, solo tuvo un único propietario hasta que fue dado de baja por desguace. Esta era doña María Vicente Victoria Martínez, la madre de Hervás, y jamás de los jamases figuró Hervás como propietario de aquel coche.
Curioso también de las declaraciones de Hervás diciendo que habían recogido a las muchachas, no sé la hora exacta aproximada, pero puede que fueran las 8:15. Era anocheciendo. Parece un poco raro que en el mes de noviembre anochezca a las 8:15 de la noche. Realmente la puesta de sol en ese 13 de noviembre de 1992 era a las 5:49. El comienzo de la noche ya era a las 7:20, por lo cual a las 8:15 era de noche. Y es que al leer las declaraciones de María Luz y José Hervás son demasiado llamativas en cuanto a contradicciones, tanto entre lo que dicen entre ellos como entre sus propias declaraciones entre el sumario y el juicio. Lo más llamativo es que María Luz no menciona en el sumario el motivo por el que dejan a las niñas en la gasolinera de Picassent, que fue supuestamente que el vehículo estaba estropeado. Algo que debería haber recordado, pues es lo que motivó que las dejaran allí y no en otro sitio. Y es que en el juicio lo más curioso son las contradicciones sobre qué vehículo llevaban. Es que realmente hay mucha gente que no sabe qué vehículo es cada uno, ni la marca, etc. Pero distinguir entre un coche dorado y uno blanco parece increíble. Lo primero en lo que pensábamos era si dábamos por bueno el primer testimonio de Esther Díez o incluso el testimonio del juicio de esta niña en el que dice que las chicas salieron de su casa sobre las 8, tendrían que haber sido como poco las 8:30 al llegar al taller y tampoco conociendo ningún taller abierto a las 8:30 de un viernes, algo que desmontaría totalmente los dos testimonios. Creo que tiene una expresión más dulce. Su expresión más es dulce. más No se ve. dulce, El día a Esta es su día expresión para los padres de dulzura. Miriam, Esa Toñi es, y bueno, Desiré esto es un continuo esfuerzo por conseguir encajar lo que les ha pasado. pues como si tuviera... que nos han regalado 2 o 3 por lo menos. No pueden olvidar a sus hijas, ni tampoco que Antonio Anglés sigue libre. Miran al futuro y también hacia la cárcel, esperando que pronto los responsables de que hoy no tengan a sus niñas con ellos paguen la pena que les corresponde. Antes de empezar, ¿quieres como comentar algo de quién eres o a qué te dedicas o alguna de las cosas que tú has estudiado o has hecho, por qué te dedicas a ser auxiliar forense, etcétera? No, simplemente por vocación, pero que no tiene mayor... A cada uno le gustan unas cosas. Así es. ¿Y el caso Alcácer? ¿Por qué te metiste a él? Vamos a ver, el caso Alcácer resulta que yo tengo ahora la misma edad que tendrían las niñas ahora. Ajá. Aparte, soy de Valencia, por lo tanto vivimos el caso en propias carnes, por decirlo así. Sí. Y a mí me impactó, pero imagino que como a todos los jóvenes, a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Es verdad que hay mucha gente que ha empezado en criminología, en criminalística, en forensía, por el caso Alcácer. Sí, ¿Es lo tuyo sí, también? ¿A ti te pasó lo mismo? sí, señor, Ok. sí, señor. ¿Y por qué? Uno de los ¿Qué es lo que motivos, pasa para empezar por este caso? pues porque es que no cuadra nada, Axel, nada. La versión oficial no se puede coger ni con pinzas. Lo veo un poco, no sé, que han querido vendernos una cosa cuando es mentira. Y más cuando empiezas a indagar, te das cuenta de que nos han tomado el pelo, vamos. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. No es que nos Eh, hayan tomado, a ver, no es por tomarnos el pelo, es porque no quieren que la verdad salga. Entonces ok. tienen que buscarse una verdad alternativa, pero que no hay por dónde cogerla. Vale, para saber un poco de tu opinión a grandes rasgos de lo que es el caso Alcácer, que es un puzzle evidentemente de 2000 piezas, ¿tú crees que participaron Antonio Anglés y Miguel Ricard? Directamente no. En el crimen no. No. En el crimen no. Ahora, que hayan sido ellos los
peoncitos, puede ¿Los ser secuestradores? secuestradores, no secuestradores, a lo mejor los enterradores, eso no lo puedo saber, pero ellos directamente, eso, lo que le hicieron a las niñas, eso no es típico de una mente normal. Ujú. ¿Pero no Eso crees que ellos pudieran tener una mente anormal? no, porque ellos yo los veo como los simples drogadictos que hacen cualquier cosa por muy poquito dinero o por a lo mejor dosis de su droga. ¿Y lo de Nuria Pera, por ejemplo? ¿Cómo? O sea, lo de Nuria Pera. ¿Cómo que lo de Nuria Pera? No sé a qué no sé qué es. Bueno, el secuestro de Antonia Anglés a su exnovia toxicómana llamada Nuria Pera. Eso es un ajuste de cuentas. Si la chica a lo mejor le debía dinero, pues... Pero vamos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que le hizo Antonio Anglés a esa chica con lo que en verdad le hicieron a estas 3 niñas. Vamos a ver, tú para poder hacer lo que se les hizo a las niñas se necesita una mente muy sádica, una mente muy aburrida. Ya. Una mente de estar ya harta de todo, intentar Perturbada, buscar, ¿no? exactamente, intentar buscar otros medios de placer. Ujú. Eso no lo pueden hacer 2 yonkis. No. ¿Tú crees que las adolescentes murieron a los pocos días de su desaparición? No. Estuvieron vivas bastante tiempo. ¿Y hay algo? O sea, ¿hay alguna cosa, alguna prueba, algún indicio para poder argumentar eso? Por ejemplo, en uno de los cadáveres se les extrayeron 20 mililitros de sangre líquida del corazón. Eso no puede ser, la sangre se coagula rápidamente. Aparte, si tú ves las fotos de las autopsias, en un cadáver no puede haber tantos fenómenos cadavéricos a la vez. Me refiero, tú ves los cadáveres y de cintura para abajo están intactas. De cintura para arriba están destrozadas. ¿Eso cómo se consigue? Pues acelerando la mano humana. ¿La qué? Acelerado por la mano humana. Ah, ok. ¿Me entiendes? Vale. Vamos, que en un cadáver no pueden estar las piernas totalmente normal, en un estadio con unos fenómenos cadavéricos tempranos, y luego cogerte las cabezas y estar en un estado de cadavérico tardío, como es la esqueletización. La esqueletización de un cadáver se da a partir de los 5 meses de muertos. 5 meses no, supuestamente pasaron 75 días. Y ya de principios no se hace ni una simple radiografía para ver si hubiera alguna bala o... No, nada de eso. Efectivamente, Frontera lo primero que hizo fue hacer las radiografías. Curiosamente, nos encontramos con una cruz de Caravaca con su cadena. Otra de las cosas que llama mucho la atención es que dicen que se procedió a lavar con agua a presión los cuerpos de las 3 víctimas. Otra cosa que también... ¿Es normal eso? No, para nada. Eso es para echarse las manos a la cabeza, que al fin y al cabo es lo que hizo Frontera cuando se encontró lo que se encontró. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe para realizar una autopsia lavar los cuerpos? En los cuerpos puedes tener insectos, fauna cadavérica que te puede indicar muchísimas cosas. Tierra, pelos, huellas, miles de cosas. Toda esa información se fue por el desagüe.
es más de extrañar que 6 médicos forenses catedráticos de la Universidad de Valencia hicieran eso. Es que es inconcebible bajo el punto de vista forense. O sea, vamos a empezar una autopsia, vamos a lavar los cuerpos. No. Claro, porque quitaron ahí muchas pruebas de interés criminológico, criminalístico, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, se fueron al desagüe tierra, se fueron huellas, se fueron pelos, se fueron todo por el desagüe, para dejar los cuerpos bien limpitos. Y aún habiéndolos lavado, el profesor Frontela encontró 5 clases de pelos en los cadáveres, aún habiéndolos lavado. Y otra de las cosas que es muy polémica es la identificación de las 3 adolescentes. Parece que las características antropométricas básicas se correspondían con las de las 3 niñas. No, vamos a ver. Yo hasta... Es que este caso no hay por dónde cogerlo. Yo hasta dudo que sean los cuerpos de las niñas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la única identificación que se les hizo fue, uy, mira, llevan la ropa de las niñas. En la misma pie de fosa ya había quien decía, uy, mira, un cadáver, van a ser las niñas, sin haber desenterrado la fosa. Uy, van a ser las niñas. Uy, nos encontramos 3 cinturones, van a ser de las niñas. Justo 3 cinturones, 3 niñas. Y luego aparecieron los cadáveres con otros 3 cinturones. O sea, me estás diciendo que se encontraron 3 cinturones antes de abrir lo que sería la fosa. En los alrededores, que otra cosa inconcebible en criminalística es que no se cerque la escena del crimen. Y eso fue una feria, Axel. Allí llegaron... Mira, ¿quién llegó? Los colmeneros. Tomar, vamos a desenterrar. Venga, a buscar cosas por ahí. Pero vamos a ver, ¿eso dónde se ha visto? Es que ni en los dibujos animados. Venga, llegaba otro. Uy, tenga, el funerario. Busque. Claro, pero para identificar los cuerpos hicieron como un estudio, una técnica de superponer como varias fotografías con los cráneos. Las fotos con los cráneos. Ya está. Yo entiendo que en esa época el ADN era muy futurístico y era a lo mejor lo más difícil. Pero, ¿y las huellas necrodactilares? Se podía haber hecho, ¿no? De hecho, se llevaron al Instituto de Toxicología, efectivamente, perdona. ¿Y los resultados? Nadie los tiene. Eso también dicho por Frontela, ¿eh? ¿Dónde están los resultados de la necrodáctilos? Y lo de la superposición de fotográfica, ¿eso se solía hacer en aquella época? ¿Era normal para identificar un cuerpo? A ver, normal, yo si quieres te puedo leer un trocito. Mira, espera. Un segundo. ¿De qué? De un trocito de la tesis doctoral de Fernando Navarro Merino sobre la superposición craneofacial. Ok. Te leo. En la actualidad, la técnica de identificación facial, por superposición de imágenes no está considerada como prueba pericial en todos los países. El problema principal se plantea
es que las imágenes pueden ser manipuladas o comparadas subjetivamente. Por esto, siempre se ha preferido establecer la identidad mediante la odontología o la genética forense. La fiabilidad de la superposición depende de numerosos criterios como el número de fotografías a comparar, la calidad de las mismas, la replicación de la posición del cráneo con la cara de la fotografía, el escalado, etc. Todas las dificultades planteadas disminuyen considerablemente con la incorporación de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Los resultados que se obtienen deben ser utilizados para apoyar, orientar o complementar a los adquiridos mediante la utilización de otras técnicas. Ujú. Sí que es verdad que hace, no sé si un año y medio o algo así, salían como esas noticias de que ahora se quería como practicar pruebas de ADN para asegurar que fueran las 3 adolescentes de Alcácer las que habían aparecido, ¿no?, en esa fosa de la Romana. Sí, vamos a ver, Axel, yo siempre he tenido la duda de que fueran los cadáveres, las de las niñas. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, es muy fácil ponerle la ropa de las niñas a un cadáver. De hecho, no sé si sabrás que a una le faltaba un calcetín, teniendo los zapatos puestos, a otra le pusieron la chaqueta del revés. Vamos, muy rápido. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Pero ¿no crees que a lo mejor simplemente fue algo como que estuvo mal hecho, ¿no? Como tú decías, ¿no? En ese caso, pero que Sí. en realidad que no haya como dudas de que sean ellas. Yo sí que tengo, yo ya te lo digo, tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque a mí con una superposición de fotografías no me vale. De hecho, han salido tesis diciéndolo. Pero, a ver, ¿por qué ese énfasis en querer quitar la identidad de las niñas? Me refiero, ¿por qué les quitaron toda la piel de la cara? ¿Por qué las manos no tenemos los resultados necrodactilares? Es muy fácil, tú puedes coger el cadáver de 3 niñas, posiblemente de otras desapariciones que, como sabrás, en esa época eran muy proliferantes en la Comunidad Valenciana, Ujú. y haberlas podido vestir con la ropa de las niñas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se iba a hacer eso? No tiene sentido, ¿no? ¿Y qué tiene sentido en este caso? Ya. ¿Tú crees que hubo doble enterramiento? Sí, eso indudablemente. Y posiblemente hayan estado sumergidas. ¿Por qué? Pero ¿y el doble enterramiento? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? No lo. A ver, doble enterramiento, sí. Sí, porque, vamos a ver, en uno de los fenómenos cadavéricos tempranos, me estoy hablando de la media hora de pararse el corazón, ya sale de los primeros fenómenos que son las livideces cadavéricas. Ujú. Los cuerpos no tenían livideces cadavéricas. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. O que hayan sido exsanguinadas o que hayan estado sumergidas en agua. ¿Por qué? Vamos a ver, las livideces cadavéricas las livideces cadavéricas no es más que la sangre al pararse el corazón se deposita en las partes más bajas por la gravedad. Entonces tú en el cadáver empiezan a aparecer manchas rojáceas, violáceas de la deposición de la sangre en las zonas más bajas. Sí. ¿Por qué las niñas no lo tenían? En el agua, como sabrás, está en movimiento. Entonces no le deja que esa sangre se deposite. Por eso no tienen livideces cadavéricas. Claro, ¿tú crees que podría ser
uno de los motivos la sumersión en agua dulce, por ejemplo. Agua dulce, efectivamente. En un río, incluso en el mar, ¿por qué no? Agua en movimiento. Ujú. También puede ser por exsanguinación, pero es que se sacaron 20 mililitros de sangre del corazón líquida de uno de los cadáveres. Claro, al haber una exsanguinación no tienes sangre que se deposite. También el tema del lugar de enterramiento, esa fosa de la Romana, se decía que allí habían enterrado ya una moto, ¿no? Al parecer Sí. Miguel Ricard hacía Eh, un tiempo. Otra cosa que es inconcebible, vamos a ver. ¿Cómo vas a enterrar una moto de carretera arriba de una montaña en un camino que no suben ni los patros de la Guardia Civil? Pero ahí solían ir, al parecer los hermanos Anglés y el mismo y Miguel Ricard solían pernoctar, ¿no? Por esa zona y era concurrida por ellos, ¿no? Eso dicen, pero no hay pruebas. No hay pruebas. Porque de hecho en la caseta de la Romana, en los colchones que habían allí, no habían evidencias ni de sangre ni de pelos, ya no solo de las niñas, sino de ellos. ¿De ellos tampoco? Mm-mm. Claro, pero era un sitio o una caseta que frecuentaba la gente, ¿no? En aquel momento. Bueno, eso he No, leído en alguna ocasión, ¿no? no lo creo, dado la localización de la caseta y el difícil acceso a ella. La caseta de Alborache, sí, era muy fácil.